Bienvenidos a Discurso, Cognición y Sociedad, un enfoque sociocognitivo del análisis crítico del discurso, o más bien estudios críticos del discurso, puesto que esta concepción no se basa en la metodología del análisis del discurso, sino desde una perspectiva o actitud crítica en el campo de los estudios críticos del discurso. Ahora bien, los enfoques del estudio críticos del discurso estudian las relaciones que hay entre discurso y sociedad, pero el enfoque sociocognitivo sostiene que las relaciones que hay entre discurso y sociedad están mediados cognitivamente. Es decir, las estructuras del discurso y las estructuras sociales son de naturaleza distinta y que solo se pueden relacionar a través de lo cognitivo, es decir, de las representaciones mentales de los usuarios del lenguaje, ya sean individuos o miembros sociales. Recordemos que Van Dijk menciona 3 dimensiones o componentes importantes de las ciencias humanas y sociales para poder comprender las relaciones fundamentales del análisis del discurso. Las dimensiones discursivas, que se refiere al discurso mismo, el uso del lenguaje como práctica comunicativa. En la dimensión social se refiere a los actos sociales, el discurso como acto social, el hablar, el comunicar, el escuchar, el escribir, etc. Y en la dimensión cognitiva es la que se encarga de mediar la relación entre lo discursivo y lo social, puesto que el hombre no solo habla y actúa, sino que también piensa cuando lo hace. Teniendo en cuenta esta idea general de los estudios críticos del discurso, vamos a identificar los componentes ya mencionados para poder tener una mejor comprensión de estas concepciones. En el componente cognitivo, que generalmente no es reconocido como crucial, pero que sí lo es, este se ocupa de los procesos y las representaciones cognitivas implicadas en la producción y comprensión del discurso, tales como los modelos mentales, que son aquellas experiencias personales procesadas en la memoria y que son subjetivas, es decir, que son únicas e individuales en cada persona. Sin embargo, también hay una cognición social, que se relaciona con las actitudes y las ideologías, es decir, aquellos conocimientos sociales compartidos con otros miembros de una misma comunidad, grupos sociales específicos en donde se comparte también las actitudes e ideologías relacionadas, por ejemplo, como el aborto, la inmigración, el racismo, etc. A partir de nuestras experiencias personales son interpretadas y por tanto construidas y representadas como modelos mentales sobre bases de varias formas de cognición social. En el componente social, que es necesario para el estudio crítico del discurso y se basa en el abuso de poder de grupos dominantes o de la resistencia de los grupos dominados, como las organizaciones, instituciones, empresas y estados de nación y otras macroestructuras sociales. En los estudios críticos del discurso está también interesado especialmente por aquellos grupos u organizaciones que directa o indirectamente controlan el discurso público y a sus líderes, como lo son los medios de comunicación, la política, la educación, las empresas, etc. Para entender mejor esta concepción, en un enfoque más sociológico se centra por una parte en el micronivel de las interacciones cotidianas de los discursos de miembros sociales, teniendo en cuenta los modelos mentales, personales de los miembros sociales, y por otro lado en el macronivel de las estructuras globales y relaciones de grupos y organizaciones, teniendo en cuenta los conocimientos socialmente compartidos como las actitudes, las ideologías, las normas, etc. En el componente discursivo es aquella dimensión principal de los analistas críticos del discurso. Con este explican cómo el discurso se ve involucrado en la reproducción del abuso de poder o en contra de dicha dominación en la sociedad. Teniendo en cuenta lo dicho, esto conlleva también a un componente cognitivo que es necesario para poder explicar el rol que juega el conocimiento, las actitudes, las ideologías, etc. en la dominación de lo discursivo. Ahora bien, el discurso también tiene unas estructuras para poder comprenderlo mejor, como las estructuras fonológicas, morfológicas, sintácticas y semánticas de las frases del discurso y la coherencia semántica de lo local y lo global de un discurso, las macroestructuras semánticas. Sin embargo, para poder dar una noción más coherente y fundamental del discurso, se necesitaba formular en términos de representaciones mentales de la situación sobre qué versa un discurso, es decir, los modelos mentales. Dicho todo esto, podemos sintetizar que el enfoque sociocognitivo en los estudios críticos del discurso no se ocupa de las estructuras del discurso, cognición y sociedad como componentes independientes, sino que son necesarios tanto en teoría
como en análisis, que estos se relacionen como una característica importante de la investigación multidisciplinar. Muchas gracias.